Hermanos, esta mañana vamos a hablar acerca de uno de los distintivos de nuestras iglesias bautistas reformadas y es el discipulado. Hablar de los distintivos de la iglesia sin hablar del discipulado sería olvidar la razón última por la cual Dios ha colocado iglesias locales en cada ciudad, y es la de hacer discípulos. Esa es nuestra misión fundamental. Y por eso quiero invitarles a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al versículo 20. Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 al versículo 20. Mientras buscamos el texto, a manera de introducción, les quiero invitar a que pensemos en algo. Si hoy fuese el último día de su vida y tuviéramos la oportunidad de hablar con la persona que más amamos, piense por un momento la persona que usted más ama. No sé si es un hijo, su esposa, un hermano, un amigo. Y lo que usted le diga a esa persona va a influir en el destino de su vida. De aquí en adelante, todo lo que usted le diga hoy va a influir en esa persona hasta el último día de su vida. ¿Usted qué le diría? ¿Qué quisiera que hiciera eco en su alma, en su mente? Seguramente usted me diría muy bien esas palabras, ¿verdad que sí? Pues bien, nuestro Salvador hizo exactamente lo mismo. Antes de partir a la diestra del trono de Dios, escogió de manera precisa las palabras que definirían en últimas el destino de su iglesia. Y esta mañana, a través del estudio de este texto, vamos a respondernos 4 preguntas. Él nos envía un mandato a través de este texto. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿por qué nos entrega ese mandato? 2, ¿cuál es el mandato que nos entrega? 3, ¿cómo cumplimos ese mandato? 4, ¿por qué es posible que cumplamos este mandato? Mateo 28, del 18 al 20. Leo para ustedes la versión Reina Valera de 1960. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, quiero agradecerte por esta mañana. Te adoro, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Si me tienes delante de tu iglesia esta mañana es porque tu soberanía lo ha decidido. Padre, lo que tú me has mostrado en este texto, estoy seguro que tu iglesia necesita escucharlo. Yo te pido, Señor, a pesar de mi pecado, de mi imperfección, de mi torpeza, te pido que tomes mis labios, que me purifiques con tu misericordia, para que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra a través de este vaso de barro. Y te pido que tomes el corazón de mis hermanos y amigos y permitas que esta palabra, Señor, sea una semilla sembrada en un corazón de tierra fértil, para que esta palabra dé fruto, Señor. No permitas que una sola palabra de las que se digan caiga a tierra. Permite, Señor, que esta palabra cumpla el propósito con el cual tú la envías. Te lo ruego, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a responder entonces la primera de las 4 preguntas que buscaremos resolver esta mañana. ¿Por qué razón Cristo Jesús nos ordena en este texto un mandamiento que de hecho es el último mandamiento que Él entrega a la iglesia antes de partir a la diestra del trono de Dios? Y la razón es esta, dice el versículo 18: y Jesús se acercó
y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. La palabra potestad significa autoridad legítima, derecho legal, poder para gobernar o para ejercer dominio. Esto significa que no hay un lugar, de acuerdo a este texto, no hay un lugar en el cielo, no hay un rincón en la tierra que no esté bajo el gobierno de la persona de Cristo. Cristo Jesús es autoridad sobre cielo y tierra. Eso significa que no hay nadie por encima de él que ejerza autoridad alguna. Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo interesante del texto es que no dice yo tengo autoridad en cielo y tierra, dice toda potestad me es dada, como si él fuese el objeto pasivo, una autoridad que le es dada a él. Y esto nos genera una pregunta, y es: ¿por qué razón, si nosotros como iglesia afirmamos que Jesús es Dios, por qué él dice que una autoridad le es dada? Se supone que Dios es autoridad en su propia esencia. Entonces, ¿por qué él se atreve a decir que le es dada? Y la razón es esta: él se está presentando aquí ante sus discípulos, 11 de sus apóstoles, porque uno ya sabemos cuál fue su destino. Se presenta como, no solamente como Dios, sino como Dios encarnado. Cristo, para este momento de la historia de la redención, se está presentando resucitado, y eso le da una connotación especial. La palabra del Señor señala, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, en el versículo 4, que él fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Para decirlo de otra forma, los discípulos lo habían conocido como el maestro de Galilea. Había sanado enfermos, había predicado como ninguno, había limpiado leprosos, incluso había resucitado muertos. Y todas esas señales eran una maravilla, de acuerdo a las profecías. Esto lo señalaba a él como el Mesías. Pero había una señal final que era absolutamente necesaria para declarar que ese maestro itinerante, ese maestro extraordinario, era quien dijo ser. Y la señal definitiva era levantarse de entre los muertos. Por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Hechos 17:31, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por tanto, la señal inequívoca que él tenía toda autoridad sobre cielo y tierra es que la muerte no lo pudo retener. Entonces, los 11 varones que nos representaban en ese momento a todos nosotros fueron testigos oculares, no solamente de aquel maestro de Galilea que sanó, no solamente de aquel maestro de Galilea que levantó muertos, sino de aquel maestro de Galilea que estuvo muerto, pero ahora vive. Ahora Cristo resucitado dice: hay una razón por la cual yo les voy a entregar este mandamiento. Y la razón es que tengo toda autoridad sobre cielo y tierra. Nadie está por encima de mí, y por tanto tengo toda la autoridad de ordenarles lo que les voy a decir. Y esto tiene varias implicaciones de que él haya dicho esto. La implicación más importante es que lo que vengo a contarles de parte de mi Señor que es Señor de cielo y de tierra, es que esto que les voy a contar no es un consejo, no es una sugerencia. No vengo a hablarles palabras bonitas de parte de nuestro Señor, no. Vengo a darles una orden de parte del Rey del cielo y de la tierra. Esta palabra que vamos a ver esta mañana es prescriptiva, no descriptiva. No es una ilustración, no es una forma de entretenimiento, sino algo que lees y tienes que hacer. La palabra del Señor no es como un libro de recetas. Yo sé que todos aquí en algún momento nos hemos topado con un libro de recetas. Cuando lees un libro de recetas y lees las recetas, puedes decir: wow, qué rica esta receta, ¿no? Pollo a la naranja. Pero quizás nunca has hecho pollo a la naranja, ni estás obligado a hacer pollo a la naranja.
Pero cuando lees Mateo 28 del 18 al 20, no lo puedes leer como un libro de recetas. Si ahí dice, haz discípulos, ¿qué debes hacer? Hacer discípulos, porque es una prescripción, es una orden, es una norma y debes someterte a ella. Lo segundo es que su orden no puede ser contradicha por ninguna otra autoridad. Si Él tiene toda autoridad en el cielo, tiene toda autoridad en la tierra, cualquiera que se atreva a decir, a ser una autoridad y contradiga lo que Cristo ha dicho, no puedes hacerle caso. Cristo lo ha dicho, por tanto, toda persona que reciba esta comisión debe cumplirla. Tercero, no nos mueve a ser discípulos principalmente la necesidad de los hombres. Sales a la esquina y es suficiente para ver la necesidad de los hombres. Vienes caminando por esta calle 25 y encuentras gente en la calle, encuentras gente drogándose, encuentras tal vez una parejita peleando, encuentras un hombre de tránsito recibiendo soborno y dices, wow, el mundo está perdido, necesitamos más discípulos de Cristo. ¿Es esa la razón principal? ¿Es eso lo que debería movernos? No, la razón principal es que el Rey te ha dicho, haz discípulos. Y por tanto, así tu corazón fuese endurecido en relación a la gente y no te duelan. Si Cristo dijo, haz discípulos, entonces tienes que hacerlo. Y tercero, por último, la valentía. Jamás enfrentaremos a alguien que sea superior en autoridad y en poder que la persona de Jesús. Por tanto, si una persona te dice, no, aquí esto de hablar de Dios, no, aquí esto no se puede, lo siento. Pero hay una autoridad superior a ti que me ha dicho que debo hacer discípulos. Ahora, esto no significa, y para no entrar en malentendidos, que mañana en la mañana en tu trabajo vas a decirle a tu jefe, qué pena jefe, pero usted puede ser mi jefe, pero hay alguien por encima de usted, así que vengo a predicar el evangelio. No, cada cosa en su tiempo y en su espacio. El punto es, hermanos, nadie es mayor en autoridad y en poder que Cristo Jesús. Y eso debería llenar nuestro corazón de absoluta valentía. Hemos resuelto entonces esta mañana, hermanos, por qué razón Cristo Jesús nos está ordenando el mandamiento. Ahora, ¿cuál es el mandamiento explícito que encontramos? Dice la palabra del Señor. Leo para ustedes la Reina Valera del 60. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice el verso 19, por tanto, id y haced discípulos. Ese por tanto es vital. Por tanto es conclusivo y está diciendo, ya que tengo toda autoridad en cielo y tierra, entonces ve y haz discípulos. Si no entiendes quién es el que te da la orden, entonces jamás harás discípulos. Pero si sabes quién es el que te da la orden, entonces tu corazón de manera natural estará impelido, empujado a ser discípulos. Ahora, este texto, cuando lo leemos en nuestras Biblias, por lo menos en la Reina Valera del 60, tiene un problema en su traducción. Y es que en la Reina Valera aparece, por tanto, id y haced discípulos. Sé que algunos de ustedes no tienen la Reina Valera, así que me voy a remitir un poco al griego, que es el idioma original en el que fue escrito este texto. En griego encontramos solamente 4 verbos en nuestro texto. El primero de ellos es un verbo pasivo aoristo. Eso significa que es un verbo que está señalando una acción que se completó en el pasado y que todavía tiene consecuencias en el presente. Y el verbo que encontramos allí, el primer verbo que encontramos en participio aoristo pasado, es el verbo que se traduce aquí en la Reina Valera como id. El problema de esa traducción es que parece un imperativo, una orden. Pero la traducción más precisa sería una traducción en gerundio. Los gerundios son los verbos que terminan en ando, endo o yendo. Eso significa que es un verbo no principal, sino que es un verbo secundario que acompaña al verbo principal. El verbo principal de nuestro texto es el verbo hacer
discípulos, que está en imperativo. Es la acción a la que Cristo nos está ordenando. Por tanto, una traducción un poco más precisa sería: yendo, haz discípulos. O algo así como: mientras vas, haz discípulos. No es una sugerencia, no es un bello consejo de Cristo, sino que es una orden específica, explícita. No es una sugerencia, sino una orden. Ahora, el problema de hacer discípulos es que a veces lo confundimos con cosas que parecen que estuviésemos haciendo discípulos. Por ejemplo, sé que algunos de ustedes tienen algún tipo de delegación de velar por algún hermano. Así que tal vez algunos de los que están aquí sentados se sientan con otro hermano a tomarse en un café. Y eso está bien, pero tomar café no es hacer discípulos. Predicar, aunque aporta al discipulado, no es hacer discípulos. Compartir algunos versículos sueltos con una persona, tal vez alguna de las damas que está aquí tiene alguna amiga que con frecuencia la llama y le dice: mire, usted que está más cerca de Dios, ayúdeme a orar. Y entonces nosotros, con el buen corazón que tenemos, leas el Salmo 23, Jehová es mi pastor, tranquila, eso, confiese que el Señor está con usted. Entregar versículos sueltos no es discipulado, y mucho menos compartir textos que tal vez ni siquiera le corresponden a la persona, porque ni siquiera el Señor es su pastor. Discipulado no es una simple consejería, no. A veces confundimos discipulado con acciones que parecen discipulado, pero no lo son. Y la pregunta entonces es: bueno, entonces, ¿cómo se hace el discipulado? Cristo mismo responde en el texto diciendo: por tanto, yendo, hagan discípulos. Y luego sigue con los gerundios. Bueno, son participios en griego, pero o están traducidos en mi Biblia como gerundios: ando, endo, oyendo. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Voy a detenerme un poco en el primer verbo que encontramos, y es el verbo yendo. ¿Qué significa ir? Ir significa movimiento intencional. Ir significa moverse hacia las personas. Es decir, hacer discípulos no es algo que se da de manera orgánica. Tú no puedes hacer discípulos esperando que un día alguien se acerque y te diga: ay, mire, es que yo quiero ser discípulo de Jesús, ¿tú me puedes colaborar? Y tú digas: oh, claro, estaba esperando este momento. No, el texto dice: yendo, haz discípulos. Es decir, mientras vas. Así que eso implica una iniciativa. La palabra yendo también implica no un evento, sino mientras vas por la vida. Es decir, en la vida cotidiana. Mientras trabajas, mientras viajas, mientras vives. Hacer discípulos no es un programa de la iglesia. Felipe no va a llegar aquí un día a decirles: bueno, vamos a ser discípulos y ahora el mes de abril se llamará el mes del discipulado. No, porque el propósito principal de la iglesia es hacer discípulos para la gloria de Dios. Por tanto, no es un programa, ni tiene que estar en un cronograma. Es nuestro estilo de vida. Lo llevamos en la sangre. Es la forma como comemos. Lo que tomamos contribuye a ser discípulos. La manera como trabajamos contribuye a ser discípulos. Por eso el texto dice: yendo, mientras te mueves en la vida, literalmente, mientras vas a donde Dios te lleve, entonces haces discípulos. Puede ser en tu barrio, en tu trabajo, en tu cuadra, en tu ciudad, en tu familia. De hecho, hoy he venido con mis 3 principales discípulos, porque mientras vivo los discipulo, mientras vivo con ellos les enseño. No es un viaje entonces, sino
una identidad. Soy un discípulo de Jesús y por tanto soy un discipulador de discípulos de Jesús. Hay una idea loca que ha llenado muchos círculos evangélicos y es pensar que el apóstol Pablo fue el gran apóstol del siglo I y que gracias a él la iglesia se extendió tanto como se extendió en el primer siglo. Y eso no es del todo cierto. Y lo sabemos porque hay muchas de las iglesias a las que Pablo les escribió que él nunca fundó. Y una de las más importantes es la iglesia de Roma. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, le está escribiendo a una iglesia que él desconoce. Hay algunas personas de Roma que él conoce, pero él no fundó la iglesia de Roma. ¿Quiénes fundaron la iglesia de Roma? Bueno, si estuviese aquí un católico diría obviamente Pedro. Pero sabemos que no fue así, porque no hay evidencias históricas de que haya sido el apóstol Pedro. Lo que podemos concluir es que la iglesia de Roma fue fundada por cristianos de a pie como usted y como yo. Esclavos que servían en Roma, mercaderes que viajaban a la capital del imperio a hacer comercio, soldados romanos que iban a su cuartel general, mujeres, hombres que tenían que ir a la capital, que habían abrazado el evangelio y que mientras iban por sus vidas, vendiendo, haciendo negocios, viviendo, empezaron a ser discípulos. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mientras vivamos, hagamos discípulos. El segundo verbo que encontramos aquí, que aparece como un gerundio, es la palabra bautizándolos. La palabra bautizándolos viene del griego bapto, que significa sumergir, mojar, introducir en un líquido, incluso teñir una tela. La palabra que encontramos aquí, un poco más precisa, la raíz es esta, pero la palabra que encontramos es baptizo, que significa sumergir completamente, introducir dentro del agua, lavar mediante inmersión. Así que, ¿qué significa realmente bautizándolos? Bautizándolos tiene varias implicaciones y la primera de ellas significa una identificación con la persona de Cristo y con su obra. Les invito a que miremos la palabra en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, desde el versículo 3 hasta el versículo 4, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, como sabemos, es una orden específica de Cristo en la que ordena que todos aquellos a quienes Dios ha colocado fe y arrepentimiento deben realizar un acto público, específico, simbólico, en el que, de acuerdo a la misma raíz de la palabra, deben ser sumergidos en el agua como un acto, insisto, simbólico, a través del cual revelamos algo que ha ocurrido internamente en el corazón de esa persona que cree en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados. ¿Por qué razón el acto de sumergirlo en el agua y sumergirlo completamente como lo practicamos en nuestras iglesias bautistas? Porque ese acto simbólico de introducirlo en el agua es, de acuerdo a Romanos 6 del 3 al 4, una ilustración física de lo que ha hecho Cristo Jesús en la cruz. Cristo ha sido sepultado, por decirlo así, ha sido sumergido, y Cristo Jesús luego se ha levantado de entre los muertos, resucitado. Y por eso el texto está diciendo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, al sumergirnos, morimos a nuestros pecados, tal como Cristo murió por nuestros pecados. Y al levantarnos de las aguas, entonces resucitamos con Cristo, tal como Cristo lo hizo al levantarse al tercer día, conforme a las Escrituras. Hay un texto que es el resumen del Evangelio, ¿no? Lo encontramos en 1
a los Corintios capítulo 15 del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que revela el bautismo. Ahora, el bautismo implica una entrada visible al pueblo de Dios. Esta es la segunda implicación del bautismo. Insisto, implica una entrada visible al pueblo de Dios. Busquemos por favor en Hechos capítulo 2 del versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay 3 tiempos en este pasaje. El primer tiempo que encontramos, o 3 escenas que encontramos en el pasaje, es los que recibieron su palabra. Se está refiriendo al discurso de Pedro. Reciben la palabra, quiere decir que escuchándolo creyeron en el mensaje, y luego, solo luego de haber creído, son bautizados. Y luego de ser bautizados, son recibidos o añadidos en la iglesia. Por tanto, el acto del bautismo es algo completamente hecho en el contexto de la iglesia local. No es algo que se hace de manera individual. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no significa que si tú compartes en la calle y tal vez tomando un texto por allí que encontramos en Hechos 7, te acuerdas de Felipe y el eunuco y de pronto compartes con alguien, ¿cierto? Por aquí hay un río muy famoso en Cali, ¿no? Y de pronto le compartes por ahí cerquita y la persona ve el río huele como maluco, pero ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces te acuerdas de Hechos y vienes, no, vamos, yo te bautizo. No. De acuerdo a las Escrituras encontramos que hay una relación entre el bautismo y el contexto de la iglesia local. El bautismo es el acto simbólico a través del cual le damos entrada a una persona para que sea miembro de nuestra iglesia. Por tanto, el bautismo es una entrada visible al pueblo del pacto, un reconocimiento público de que creo en la persona de Jesucristo y de que me arrepiento de mis pecados. Y por último, implica una autoridad y pertenencia trinitaria. Miren que el bautismo, dice el Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso tiene unas implicaciones profundas. Y es que un bautismo no puede ser desarrollado a menos de que la persona sepa qué implicaciones tiene ese bautismo. Tanto que dice, serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo esa afirmación tiene unas implicaciones profundas teológicamente hablando. Mira lo interesante del texto. El texto no dice, sean bautizados en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una afirmación acerca de la esencia única de Dios, pero la subsistencia en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Nadie puede ir a las aguas del bautismo sin tener una doctrina suficiente en que la persona pueda confesar, ¿quién es Cristo para él? ¿Qué ha hecho Cristo en la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios es un solo Dios verdadero, pero al mismo tiempo 3 personas distintas? ¿Por qué la autoconciencia de Dios, por decirlo de alguna forma, le permite al Padre reconocerse como una persona, al Hijo como una persona distinta y al Espíritu Santo como una persona distinta? Por esa razón el bautismo no se practica como un medio para que la persona sea salva, sino es un medio simbólico a través del cual la persona demuestra públicamente su salvación y reconoce, me he arrepentido y creo en la persona de Jesús. Porque si tomas a un incrédulo, lo metes en las aguas del bautismo, lo único que vas a conseguir es un incrédulo mojado. Porque las aguas del bautismo no son las que salvan. El Salvador es Cristo Jesús. Y la persona, luego de haber reconocido a su Señor y de creer firmemente en lo que Él ha hecho, entonces ahora puede venir a las aguas del bautismo
y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el discípulo pasa a reconocer públicamente su identidad con el Dios Trino, y el bautismo es la evidencia externa de una fe interna real. Repito, el bautismo es una señal externa de la fe interna real de esa persona. ¿Qué más debemos hacer en el proceso de cumplir la gran comisión que es hacer discípulos? El siguiente verbo que encontramos allí en Gerundio es el verbo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Miren lo interesante del capítulo, versículo 20, Mateo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. El texto no dice enseñándoles las cosas que les he mandado. No, dice enseñándoles que guarden. Hay un abismo de distancia entre enséñales las cosas que les he mandado a enséñales que guarden las cosas que les he mandado. Porque enseñarles las cosas que Cristo mandó no es del todo difícil. Puedes coger un tablero, un televisor y decirles, estos son los mandamientos de Cristo, Dios los bendiga. Pero enseñarles que guarden es acompañarles, es ver cómo caminan, es saber cómo viven en casa, cuáles son sus palabras, cuáles son sus actitudes. Es decir, hacer una comparación entre lo que Él ha mandado y si la persona está realmente guardando lo que Cristo ha ordenado. Y esto significa que, o esto más bien nos exige redefinir lo que nosotros entendemos como discipulado. Permítanme entregarles una definición de discipulado que tal vez pueda ayudar. Y espero abrumarlos con esta definición y ya les voy a explicar por qué. El discipulado es una relación espiritual, intencional y comprometida, cumplida en el contexto de una iglesia local, en la que un creyente maduro ayuda a otro creyente a través de la palabra, del ejemplo y de la vida compartida a conocer a Jesús, someterse a su señorío, obedecer todos sus mandamientos, conformarse a la imagen de Cristo en su carácter y conducta y hacer discípulos para Cristo, para la gloria de Dios. Esta definición, como lo notan, tiene muchas implicaciones. Y espero, hermanos, con esto que voy a tratar de explicarles de manera concisa, nos permita entender lo que realmente significa discipulado. Dice, el discipulado es una relación espiritual. Todos nosotros tenemos relaciones. Algunos de ustedes seguramente tienen una coinonía más fuerte o una relación más fuerte, pero a veces esa relación fuerte no se da por algo espiritual, sino porque tal vez les encanta el Real Madrid. Juega el Real Madrid o juega un equipo en particular. Y entonces en cada partido, wow, vamos a ver el partido. O tal vez hay algo en su profesión que los une. Y está bien, Dios en su soberanía podría usar este tipo de cosas. El problema es que con el tiempo, si no saltamos a una relación espiritual, hemos perdido completamente el tiempo. Nos reunimos a hablar y hablamos de todo menos de lo espiritual. Y eso no es discipulado. Entonces es una relación esencialmente espiritual, es decir, revitalizada por el Cristo resucitado. Hay una razón principal y es lo espiritual. Y luego dice que es intencional. Intencional quiere decir que hay una intención del que invita y hay una intención del que recibe la invitación. Ambos saben a qué llegaron. ¿No se han dado cuenta que a veces creemos discipular porque nos tomamos un café con alguien?
Y hasta le decimos, no, tomémonos un café. ¿Y cuál es el tema? No, charlemos. Y no hay una intención real y la otra persona ni siquiera sabe con qué intención la están invitando a un café. Pero Cristo fue muy claro cuando invitó a sus discípulos y les dijo, ven en pos de mí. ¿Y qué dice? Y ahí miramos qué hacemos. Ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Cristo fue radicalmente preciso desde la primera invitación. Y por tanto nuestro discipulado debe ser radicalmente preciso también. Yo quiero que vengas y nos acerquemos a Cristo. Quiero que tú y yo nos parezcamos más al Señor. ¿Qué te parece? ¿Asumes el reto? Es intencional, es comprometida. ¿Por qué comprometida? ¿Quién ha tenido acaso algún discípulo que ha entendido todos los principios desde que arranca el discipulado? Ninguno. Cristo Jesús mismo estaba despidiendo a los discípulos y en la noche en que más necesitaba de su apoyo les dijo, ¿qué pasa? ¿No han podido orar una hora conmigo? Y cuando más respaldo necesitaba, ¿qué hicieron los discípulos? Lo abandonaron. Nuestro discipulado requiere compromiso, porque seguramente los hermanos van a fallar, no van a estar cuando más los necesitas, así que requiere de un compromiso fuerte. Ahora, es una relación que se debe dar en el contexto de una iglesia local. ¿Por qué razón? Porque mentor y discípulo podría convertirse en una relación equivocada si no se da en el contexto de una iglesia local. A veces idolatramos a un mentor que nos gusta mucho y olvidamos que pertenecemos a un cuerpo de Cristo. Por tanto, el cuerpo de Cristo protege que lo que ese mentor está enseñando sea verdaderamente lo que la palabra enseña. Por tanto, debe ser en el contexto de una iglesia local, aunque tiene muchas implicaciones. Me detengo en esta por cuestión de tiempo. Es una relación espiritual, intencional, comprometida en el contexto de una iglesia local, en que un creyente que es maduro, esta es una condición importante. La palabra dice claramente en 2 Timoteo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por tanto, no cualquiera puede discipular, porque si alguien que es neófito, es decir, muy nuevo en la fe, seguramente, aunque tenga muy buenas intenciones, podría discipular de manera equivocada. Y por esa razón es necesario que aquel que discipula tenga un tiempo considerable para que tenga evidencias de fidelidad y tenga evidencias de idoneidad. Este varón o esta mujer que es maduro discipula a otra persona o ayuda a otro creyente a través de 3 medios: la palabra de Dios, el ejemplo de vida y la vida compartida. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque el discipulado no es mera consejería basada en mi experiencia. Tal vez la persona que está siendo discipulada tiene un problema financiero. ¿Y qué le dirás? Uy, yo pasé por esas. Yo también me metí en esa deuda. O eso es complicado. No. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura acerca de las finanzas? ¿Qué dice la Escritura acerca del matrimonio? ¿Qué dice la palabra acerca de nuestros niños? ¿Qué dice la palabra que es la base de todo y es el centro, el Evangelio? ¿Cómo hacer que el Evangelio gobierne todas mis decisiones? Esto solamente se logra cuando es la palabra la que reina en el discipulado. Ahora, no es solamente la palabra, la persona debe encarnar el discipulado, debe encarnar la palabra como ejemplo. Tal como Pablo lo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El mentor debe ser un referente para su discípulo. Y tercero, es una vida compartida. ¿Recuerdan lo que Cristo hizo cuando llamó a sus apóstoles? ¿Qué les dijo? ¿Nos vemos en la calle 25, número 125, 120? No. Les dijo, vamos, vivan conmigo. Les invitó a vivir con Cristo durante 3 años. Eso es vida compartida. Es decir, discipulado no es una cita cada 15 días. Discipulado es compartir mi vida con otra persona. Visitarlo a su casa, invitarlo a mi casa, invitarlo a almorzar. Si se enferma, acompañarlo en la clínica. Si tiene dificultades con su esposa, ir a las 3 de la mañana y acompañarlo en ese proceso. Eso es discipulado. Un pastor debe oler a oveja.
Si el pastor no huele a oveja, entonces no hay discipulado de ninguna manera. Es una vida compartida. Ahora, ese discipulado con esos medios que busca. La Escritura dice que busca que la persona conozca a Cristo. Recuerda que decíamos al principio, en Mateo 28, 18 dice, por tanto, id a hacer discípulos. ¿Por qué razón algunos no hacen discípulos? Porque en verdad no conocen del todo quién está dando la orden. Cuando conoces a Jesús, entonces haces lo que Él te ordena. En la medida que nosotros más conocemos a nuestro Señor, más nos entregamos a Él. A conocer a Cristo, dice, a someterse a su señorío, reconociendo que Él es Señor de cielo y tierra, entonces me someto a su señorío. Le ayudamos a que obedezca todas las cosas que Él les ha ordenado. Eso significa que el proceso del discipulado es un proceso progresivo. ¿Te sentarás en una cita y le enseñarás a un discípulo todo lo que Cristo ha enseñado? No, eso es imposible. Así que el discipulado es un proceso de toda la vida. Le enseñas las cosas que Él te ha ordenado, pero no solamente le enseñas lo que Él te ha mandado, sino que le ayudas a parecerse, a conformarse a la imagen de Cristo. En otras palabras, el discipulado es un proceso no en el que tú haces algunas cosas por aquí y algunas cosas por allá en tu vida espiritual, no. No es que te congregues, no. No es que ores y leas la Biblia, no. No es que hagas el culto familiar en tu casa, no. Es que tú seas más como Jesús. Ese es el objetivo final del discipulado. Es que todos nosotros nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y no solo en esas conductas externas, sino en ese sentimiento interno, en lo que tenemos por dentro, en las actitudes. Estamos llamados a conformarnos a la imagen del Hijo. Por esa razón la palabra dice en Romanos 8, en el versículo 29, que Dios nos ha predestinado para ser conformados a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No solamente ayudamos a la persona a conformarse al Hijo en conducta y carácter, sino a multiplicarse en otros discípulos para la gloria de Dios. Y vuelvo a 2 Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí, dice Pablo, le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Pablo, Timoteo, fieles e idóneos para enseñar también a otros. En un solo versículo, 4 generaciones de discípulos. Pablo como mentor, Timoteo como su discípulo, los fieles e idóneos que reciben el discipulado de Timoteo y los otros que son enseñados por aquellos que son fieles e idóneos. Así que el discipulado finalmente busca una reproducción de discípulos de Cristo que son influidos totalmente por aquel que está sirviendo como mentor. Para terminar, hermanos, el versículo 20 en la segunda parte dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Espero que esta definición de discipulado los haya abrumado lo suficiente para decir, no, ¿esto qué es? Sí, gracias, pero yo no califico. Espero que lo haya hecho porque lo que hace que nosotros cumplamos esto no somos nosotros. Es una promesa que Cristo ha hecho. Y la promesa es esta. Y he aquí, la palabra he aquí es muy importante. Está diciendo, hey, présteme atención. Esto los ha abrumado. Este era el objetivo. Pero miren, yo estoy con ustedes todos los días. Esto quiere decir, hermanos, que lo que garantiza la base que hace posible que tú puedas discipular, tal como lo hemos aprendido, es que Cristo es el revitalizador de tu alma. Y Cristo es el que te va a formar para que tú puedas
formar a otros. Jesús sabe que el mandato que acaba de dar no solo es enorme, es imposible humanamente hablando. Sabe que hacer discípulos es costoso, sabe que implica cansancio, oposición, rechazo, perseverancia, y por eso no termina con una orden, no termina con una reiteración de la orden, sino con una promesa. Yo estoy con vosotros. No dice yo estaré con tus planes, yo estaré con tus programas, yo estaré con tus fuerzas, sino yo estoy con vosotros. La misión no descansa en técnicas, la misión descansa en una relación con el Cristo resucitado. Y luego añade, todos los días, no solo en los días buenos, no solo en los días que estás espiritual, no solo en los días en que oras y lees la Biblia, sino que estará contigo ¿qué? Todos los días, incluso los días en que le has fallado. Y finalmente dice, hasta el fin del mundo. Y esto nos recuerda algo fundamental. La misión de hacer discípulos no es temporal. La misión de hacer discípulos no termina con una generación y no depende de líderes. Hay un líder visible en nuestra iglesia aquí en Cali, que es el pastor Felipe Molina. ¿Qué pasaría si Felipe de repente no regresa? No vuelve. ¿Se acabó la iglesia? ¿Cerramos? ¿Se acabó la razón de ser de esta iglesia? Por favor. Cristo dijo acompañarnos hasta el fin del mundo. Seguramente muchos líderes vendrán, muchos líderes pasarán. ¿Pero importan los líderes? No, hermanos. La promesa es lo que importa. Y la promesa dice que Cristo acompaña a su iglesia hasta el fin del mundo. Esta reunión no tendría ningún sentido, ninguno, si Cristo no estuviese aquí. Él es el que le da todo el sentido a esta reunión. Mis palabras no tendrían ningún sentido si Cristo Jesús no estuviese aquí. Esto es lo que le da todo el sentido. Hermanos, no piensen que esto que les he hablado viene de mi propio corazón. Todo lo que he tratado de hacer en oración y hace muchas semanas estudiando este texto es ser tan preciso como fuese posible para que no fueran mis palabras, sino las palabras de Cristo. Cristo Jesús hoy nos dice, haz discípulos. El libro de Mateo empezó con una promesa. Llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Cristo, o más bien el texto termina cerrando con Cristo diciendo, yo estoy con vosotros. El mismo Emanuel del nacimiento es el mismo Emanuel de la misión, que nos dice, yo estoy con vosotros. Así que esto implica que no discipulamos solos, no obedecemos solos, no perseveramos solos. El mismo Cristo que tiene toda autoridad, el mismo que nos manda a ser discípulos, es el mismo que camina con nosotros cada día para que podamos cumplir esta misión. Por eso la Gran Comisión no es una carga imposible, no. Es una misión acompañada. No es un peso para héroes espirituales. Es un llamado para una iglesia que confía en la presencia de su Señor. Así que al unir todo el texto, hermanos, para terminar, vemos con claridad que Cristo declara su autoridad, que Cristo manda a ser discípulos, pero que Cristo promete su presencia para que podamos cumplir su misión. Nada falta, nada sobra. Entonces, ve y haz discípulos. Oremos.